Para quienes no conozcáis Edelman Trust, es uno de los barómetros de confianza, si no el que más importante del mundo, una muestra muy grande, cerca de 30.000 personas, 28 países, con lo cual es muy relevante. Si el año pasado era agravio, la palabra clave este año es insularidad. Insularidad. Es una palabra poco utilizada, yo creo, o más relacionada quizá con el ámbito geográfico, ¿no? A mí me ha recordado a las clases de geografía del cole casi. Y reconozco que he ido a buscar si existía insularidad, si realmente existe como palabra, y sí que existe. Y fíjate qué interesante el doble significado que tiene, porque a ver, todos sabemos lo que insularidad al final es ser una isla, pero claro, el concepto de isla tiene como un doble significado, ¿no? Por un lado, un aislamiento geográfico, o sea, te aíslas, y por otro lado, estar separado del continente, es decir, que hablamos de aislamiento y separación. Dicho de otra manera, si tú aplicas políticas globales fuera del headquarter, en otro país, lo más probable es que no funcionen. Por tanto, las empresas tienen que volver a crear sus propias estrategias, tanto en el área de comunicación como en todo el resto de áreas. Escuchas una parte de la entrevista que hemos mantenido con Cristina Acet para comentar las implicaciones principales del barómetro de confianza más importante del mundo, el Edelman Trust Barometer edición 2026. Son implicaciones en cuanto a comunicación corporativa, branding de directivos y programas de embajadores de marca, y en general todo lo relacionado con comunicación. Dado que nos centramos en algunos de los gráficos del estudio, quizá no tendría sentido que en un podcast solo audio vuelque la entrevista literal. Así que lo que voy a hacer ahora es un resumen comprensible para escucharlo sin verlo. Por supuesto, si quieres verlo, está disponible en mi canal de YouTube. Por cierto, soy Guillem Recolons, consultor y conferenciante en Personal Branding, y ahora estás escuchando el podcast Todo deja marca en su episodio 238 titulado Edelman Trust 2026. Vaya por Dios. Nos hemos convertido en islas. Pues como te decía, un año más el estudio de confianza más relevante del mundo vuelve a sorprendernos. Llevo desde 2018 analizando el estudio y desde 2023 haciéndolo junto a Cristina Acet. Vamos allá. El primer titular es: de la confianza global a la supervivencia local, el Edelman Trust Barometer 2026 y el fin del puente. Y ellos cada año ponen como un titular que define el barómetro. El de este año es Trust Amid Insularity, la confianza en medio de la insularidad. Y con estas tres palabras, Edelman Trust 2026 dibuja el retrato más preocupante de la confianza en los últimos 25 años, que es que nos hemos convertido en islas. Ya no buscamos tender puentes con lo diferente, sino refugios con lo conocido. Y esto no es una simple tendencia más en el barómetro de confianza, es la confirmación de un proceso de involución que puede tener consecuencias directas para cualquier profesional de la comunicación corporativa, del branding de directivos o para la gestión del talento. Así que, como cada enero desde hace 4 años, Cristina Acet y yo nos sentamos a analizar este estudio que, con una muestra de casi 30.000 personas de 28 países, se ha convertido en nuestro mapa de navegación estratégica. Pero este año las cifras nos obligan a replantearnos todo lo que queríamos saber sobre cómo construir confianza en las organizaciones. Segundo titular: el refugio sustituye al puente. Anatomía de la insularidad. Empecemos por el dato más bestia. El 70% de la población global tiene una mentalidad insular. Vaya, que 7 de cada 10 personas son reticentes o directamente se niegan a confiar en alguien que piense diferente, que viva según valores distintos, que confíe en fuentes de información alternativas o que provenga de otra cultura. Esto, te lo aseguro, no es polarización, no es agravio, es aislamiento. La insularidad, como bien apunta Cristina en nuestra conversación, tiene un doble sentido geográfico y emocional. Es aislamiento, pero también separación del continente. Y es precisamente esa separación la que está definiendo las reglas del juego en comunicación. La frase que mejor resume este fenómeno apareció en el propio estudio. La confianza ya no es un puente, sino un refugio. Las cifras lo confirman de manera evidente. Cuando preguntamos a los canadienses sobre su confianza en empresas de su propio país versus las extranjeras, el gap es de 31 puntos.
¿Cómo se explica? Un 75% de los canadienses confían en sus empresas locales, pero solo un 44% confía en empresas extranjeras. En Estados Unidos, China y Alemania el patrón se repite, quizá con no tanta gap, pero se va repitiendo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo local gana y lo global pierde. Es curiosísimo, ¿no? Porque venimos de la globalidad y ahora retrocedemos un poco hacia atrás. Ellos lo resumen con el tercer titular, que es del we al me, la fragmentación de los círculos de confianza. Uno de los gráficos que más nos impactó en este análisis es el que se titula From We to Me. En los últimos 5 años, como resultado de algunos fenómenos tipo que ya conoces, ¿no? La pandemia, las tensiones geopolíticas, la crisis del coste de la vida, la desinformación, ¿qué ha pasado? Que hemos perdido confianza de forma masiva en las instituciones compartidas. Por ejemplo, en líderes gubernamentales nacionales hemos bajado 16 puntos netos de confianza, lo cual es una brutalidad. En organizaciones mediáticas o de medios importantes hemos bajado 11 puntos. En líderes empresariales extranjeros, 6 puntos. ¿Y dónde hemos ganado confianza? En los círculos más inmediatos. ¿Cuáles son? Mis vecinos, familia y amigos, ahí hemos subido 11 puntos. Mis compañeros de trabajo, hemos subido 11 puntos. O mi CEO, hemos subido 9 puntos. Y este repliegue hacia lo micro tiene también consecuencias que son importantes. Como comentábamos Cristina y yo, si solo trabajo con gente que piensa exactamente igual que yo, imaginaos la creatividad donde puede ir, se va al carajo directamente, ¿no? La homogeneidad mata la innovación e insularidad mata la capacidad de resolver problemas complejos que requieren perspectivas diversas. Siguiente titular. La empresa como último bastión de confianza. En medio de este paisaje esperpéntico, tétrico, hay una noticia que es bastante buena, que es que las empresas siguen siendo la institución de mayor confianza, con un 64% de confianza global. Pero no cualquier empresa, sino mi empresa, mi empleador. Ese alcanza un 78% de confianza, siendo la única institución que supera claramente el umbral de confianza. Y este dato no es casualidad. El estudio muestra que mi empleador tiene el gap más pequeño entre lo que es la expectativa de lo que va a hacer la compañía y la ejecución real, cuando se trata de tender puentes entre grupos que desconfían mutuamente. Hay un 75% que cree que debería hacerlo, que las empresas deberían hacer algo, y un 58% que cree que lo está haciendo bien. El gap es solo 17 puntos, y digo solo porque comparado con los gobiernos, ahí el gap es de 42 o en los medios de 35. ¿Qué significa esto para quienes trabajamos en el mundo de la comunicación y en la marca empleadora? Pues que la empresa se ha convertido en el único espacio donde todavía es posible construir puentes, donde aún confiamos lo suficiente como para escuchar a alguien diferente. Pero también supone una enorme responsabilidad. Si las empresas fallan, si abusan de esta confianza residual, si instrumentalizan a sus empleados, el último bastión cae. Y ahora veremos qué significa instrumentalizar. Porque el siguiente titular es la muerte del Employee Advocacy instrumental. Te recuerdo que el Employee Advocacy son los programas de embajadores de marca internos. Y esta es quizá la implicación más directa y urgente para quienes gestionamos programas de embajadores de marca internos, que es que el modelo instrumental se ha acabado. Me explico. Durante muchos años, muchas empresas, muchas organizaciones han tratado a sus empleados como si fueran mensajeros digitales. Distribuidores de contenido corporativo que sumaban puntos por cada share en LinkedIn, ¿no? Gamificación, cuotas, alertas en el móvil. La empresa acaba de publicar tal artículo. Si lo compartes ahora tendrás 200 puntos. A ver, este modelo ya no funciona. Para mí ya no funcionaba antes, ¿vale? Pero ahora funciona todavía menos. Es más, incluso puede traer efectos negativos a los deseados. ¿Por qué? Porque contradice frontalmente lo que el estudio nos dice sobre la confianza. Las personas confían en personas auténticas, de sus círculos más cercanos, no en portavoces corporativos automatizados, robóticos. Si convierto a mi empleado en un altavoz sin alma, destruyo precisamente lo que hace su voz valiosa, que es la autenticidad. Así que habría una nueva ecuación mucho más clara. La primera consecuencia, la comunicación interna va primero. Si no ganamos confianza dentro, es imposible trasladarla fuera. La segunda, hablemos de emergencia natural, no quirúrgica. Los embajadores deben surgir orgánicamente, no por decreto. Esto me canso de decirlo, no me canso de decirlo a las empresas. Tercera, autonomía real.
Dar margen para que compartan desde su conocimiento y autoridad, no desde el script corporativo, no desde un robot que va diciendo las cosas que tenemos que decir, las que no. Y la cuarta, conocimiento específico. Los mensajes genéricos, por ejemplo, un empleado de recursos humanos no tiene que verse forzado a compartir un contenido técnico de un departamento técnico que desconoce totalmente. No seamos animales, ¿no? Las empresas que lo están haciendo mejor, como por ejemplo Uniandes, la Universidad de los Andes en Colombia, por cierto, mentorizada por Cristina y por mí en el programa Universas, lo han entendido muy bien. La participación debe ser voluntaria, la formación tiene que estar disponible para quien quiera, pero cero presión. El resultado es que al final su gente está reforzando la reputación y la credibilidad de manera orgánica, y eso atrae al talento y a los clientes, en este caso, pues a alumnos, ¿no? Siguiente titular muy importante, porque ahora ya viene un poco qué propone Edelman como remedio a esta insularidad, ¿no? A este aislamiento, a esta separación. Y es el CEO como trust broker, liderazgo para recoser lo descosido. Y aquí llegamos al cambio, puede más radical respecto a ediciones anteriores de Edelman. El rol del CEO ha cambiado brutalmente. En 2024 y 2025 vimos que el mensaje era muy claro. Los CEOs debían posicionarse, mojarse en temas sociales, tomar partido en temas como el cambio climático, la desigualdad, incluso, ¿por qué no?, la política. En 2026 la recomendación es la contraria. Es mejor que no tomen partido ideológico de ningún tipo. ¿Qué significa esto? ¿Que tienen que ser neutros? No. Significa que deben asumir el rol de trust brokers, que quiere decir intermediarios de confianza. En vez de intentar convencer a otros de que mi postura es la correcta, el CEO debería centrarse en lo que son los puntos comunes, no en las diferencias. Esto es un punto importante, ¿eh? Traducir realidades entre grupos que desconfían mutuamente. Escuchar sin juzgar y facilitar el diálogo constructivo. Consultar personas con valores y entornos distintas al tomar decisiones. Liderar con el ejemplo, no solo con la intención. Y este es un giro muy importante. El CEO ya no es un activista corporativo, sino un cosedor social, por decirlo así, ¿no? La metáfora. Su misión no es amplificar divisiones, sino recoser lo que se ha descosido. Y esto tiene implicaciones directas en el personal branding de directivos. Como escribí en un artículo hace poco sobre tendencias 2026 en personal branding y que podéis escuchar en el podcast de hace pocas semanas, la marca personal ya no compite por visibilidad, compite por credibilidad. En un mundo insular, el CEO que gana es el que construye confianza a través de la coherencia, discurso, acción, no el que tiene más seguidores. De hecho, los datos nos enseñan que el 45% de reputación de una compañía viene del CEO. Esto es un estudio muy importante que hizo Weber Shandwick. Pero esa influencia es un arma que tiene doble filo, porque puede ser el escudo protector en crisis o el detonante del desastre de reputación si hay una brecha entre el discurso externo y la cultura real de la empresa. Así que el manual operativo para 2026, y este es otro titular, es el Trust Brokering. El estudio no solo diagnostica el problema, sino que ofrece una hoja de ruta, que es este concepto de trust brokering, definido como un conjunto de prácticas y comportamientos que contrarrestan la insularidad, facilitando la confianza a través de las diferencias. ¿Cómo se ejecuta? A varios niveles. Empecemos por las empresas que quieren operar en mercados locales. Si eres una multinacional, el modelo polinacional es el nuevo imperativo. ¿Qué funciona? Invertir en proyectos comunitarios a largo plazo. Esto tiene un 48% de efectividad. Contratar a personas de la propia comunidad local. ¿Qué es lo que no funciona? Pues hacer donaciones puntuales tipo social washing para quedar bien con alguna entidad, ¿sabes? O traer a todo el equipo directivo del país de origen, como hizo Samsung en sus primeros inicios, que esto lo vi, de expansión, que contrataban solo al director comercial como local y el resto eran personas que venían de Corea y por tanto el arraigar la cultura era muy difícil, ¿no? Así que el mensaje es claro: involúcrate en la comunidad o no esperes confianza. No vayas con el cronómetro en la mano buscando un retorno inmediato. La confianza se construye con presencia, no con campañas agresivas. Entonces, mensaje para empleadores: escalar el trust brokering internamente primero, ¿vale? Las 3 estrategias más efectivas en un estudio es promover la identidad y la cultura compartida, que recuerde lo que nos une, no lo que nos separa. Esto tiene un 82% de efectividad. Equipos que requieran personas con valores diferentes para tener éxito. Esto tiene una efectividad del 81%. Y proveer
entrenamiento obligatorio para diálogo constructivo en medio de conflictos. Esto tiene una efectividad del 80%. Aquí hay una paradoja interesante, que es que en un mundo insular la solución es forzar con cierto tacto la interacción con la diferencia. Como dice el propio estudio, la medicina para el aislamiento es la apertura. Para la comunicación corporativa, ¿qué implicaciones tiene esto? De mensajes a movimientos. La tendencia para 2026 en comunicación corporativa es mandar cosas pasar de mandar cosas a hacer que las cosas pasen. La IA reducirá las tareas más tácticas, pero crece la demanda de expertise en cambio organizativo. ¿Cuáles son las claves aquí? Reposicionar la función, o sea, menos departamento que envía comunicaciones a más construcción de cultura y transformación. Reducir el ruido, menos piezas más útiles, con foco en la comprensión. Apoyar a managers con materiales realistas para conversaciones difíciles, medir la comprensión, alineamiento y confianza en el liderazgo, no solo con los clics, ¿no? Convertir a líderes y empleados en portavoces de proximidad, visibles, accesibles, con espacios de diálogo real, no robots. Y vamos a otro titular, que es el poder esperado de los influencers, pero ojo, los de verdad. Hay un dato curioso que pasa algo desapercibido en el estudio, pero que tiene ciertas implicaciones. Si un influencer de confianza de mi círculo recomienda a una empresa que yo rechazo, un 62% estaría dispuesto a reconsiderar ese rechazo. Pero ojo, no estamos hablando de cualquier influencer. Hablamos de alguien con autoridad contrastada, con trayectoria, no viralidad efímera. Hablamos de alguien que ha construido credibilidad en un tema específico, como pueden ser finanzas personales, economía, nutrición, etcétera, durante años y años. Y este es el único canal que puede penetrar la burbuja de la insularidad, la burbuja insular, la recomendación de alguien dentro de mi círculo de confianza. Las marcas que entiendan esto dejarán de perseguir macroinfluencers y empezarán a construir relaciones profundas con microautoridades en comunidades específicas. De hecho, esto conecta mucho con una de las tendencias que identifiqué para el Personal Branding 2026, que era, si lo recuerdas, el resurgir de las microplataformas C-Level. Comunidades como Gartner C-Level Communities o CFO Leadership Council funcionan porque son espacios muy pequeños, privados, con contexto, donde el impacto se mide por la confianza y la calidad de la conversación, pero no por el alcance. Siguiente titular. Ya estamos acabando, Números que no debemos pasar por alto. Antes de cerrar, déjame darte 3 datos un poco para pensar. El primero, solo un 32% de las personas cree que la próxima generación vivirá mejor que la actual. Buah, esto es para preocuparse un poco. Pero es que en España es el 13%, solo un 13% lo cree, con una caída de 9 puntos respecto a 2025. Y esto no es solo pesimismo, es la percepción de que el ascensor social se ha estropeado, se ha roto. Segunda, el 54% de personas con ingresos bajos teme quedarse atrás por la inteligencia artificial, versus el 31% de personas con ingresos altos. Esta brecha digital se está convirtiendo en la nueva brecha de clases y las empresas que no formen y preparen a toda su plantilla en inteligencia artificial estarán alimentando esta división. Y tercero, el 65% teme que países extranjeros contaminen intencionalmente sus medios con falsedades para inflamar divisiones. Este es el dato más alto en la historia del barómetro, con un incremento de 11 puntos desde 2021. La desinformación ahora ya no es un problema técnico, es la mayor amenaza a la cohesión social. Último titular. ¿Por qué no pasamos de islas a archipiélagos? Podemos quedarnos en nuestras islas, cómodos, seguros, confiando solo en quien piensa como nosotros. Pero también podemos construir puentes entre islas, crear archipiélagos de confianza donde la diversidad vuelva a ser un activo y no una amenaza. Goldman Trust Barometer 2026 no dice que la batalla está perdida. Lo que nos dice es que las empresas, y especialmente los empleadores, son la última institución con suficiente confianza para liderar ese cambio. Pero ojo, con un margen de error pequeño. Si instrumentalizamos a nuestros empleados, si nuestros CEOs predican valores que la organización no practica, si hacemos social washing en lugar de involucrarnos verdaderamente en comunidades donde operamos, perderemos esa confianza. Cuando caiga el último bastión, ya no habrá vuelta atrás. El trust brokering no es una táctica de comunicación, es una forma de liderazgo nueva, una arquitectura organizacional, una decisión estratégica sobre qué tipo de empresa queremos ser en un mundo fragmentado. Como comunicadores, como CEOs, como profesionales del branding,
tenemos una elección, que es ser parte del problema, amplificando divisiones, buscando follón, vaya, o ser parte de la solución, construyendo puentes, facilitando el diálogo, liderando con coherencia. La insularidad, recordémoslo, frena el progreso, los puentes lo aceleran. Y este 2026, construir puentes es el acto más radical y valiente que podemos realizar. El resumen ejecutivo del Edelman Trust Barometer 2026 está disponible en su web oficial. Solo que pongas Edelman Trust Barometer lo vas a encontrar, es gratuito y está muy bien. Y contempla muchos aspectos de los que no hemos hablado aquí, que se refieren más a temas sociales o políticos. En febrero o marzo esperamos la edición específica para España y seguiremos analizándolo as usual. Y llegamos al final. Gracias por escuchar este episodio 238 de Todo deja marca, dedicado a analizar el barómetro Edelman Trust en su edición 2026, fruto de una charla entre Cristina Zet y quien te habla, Guillem Recolons. Si te ha aportado, no olvides suscribirte para no perderte futuros episodios. Gracias, te envío un fuerte abrazo.